Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrix Saldívar, trabajando por el éxito mutuo, presenta Encuentro Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Encuentro Regional, la cita de los lunes, conversación obligada siempre con temas contingentes. ¿Cómo no vamos a discutir el presupuesto 2016? Se ha tomado la agenda y en la región de Antofagasta lo ha hecho más bien con críticas que vienen desde distintos sectores, no solo la oposición, sino también desde el interior del gobierno. Varios de nuestros parlamentarios han puesto de manifiesto que hay un recorte evidente, más de 2.500 millones de pesos en lo que se ha anunciado por parte del ministro de Hacienda y también ratificado, ¿cierto?, por la mandataria y en cadena nacional, donde conocíamos la cifra a nivel macro, pero que en la región va a tener niveles muy distintos. Lo que indicó la presidenta en todo caso es que los ministros fueran justamente a terreno, a dar a conocer de qué se trata, un poco validar, ¿verdad?, la apuesta que está haciendo el gobierno respecto del presupuesto para el próximo año. Y quiero invitarlos a revisar un informe de nuestro medio asociado CNN Chile, donde se da cuenta de la visión de los ministros y un poco cómo la comunidad se ha ido tomando este anuncio del presupuesto 2016. Porque mucho que la gente sepa cuáles son los focos, que nos digan, porque estén en esto, no estén en esto otro. 13 ministros desplegados desde Punta Arenas hasta Chañaral con un objetivo: aterrizar el presupuesto de la nación. Junto a los vecinos de Santiago, el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, encabezó una nueva jornada del llamado gobierno en terreno. Estamos más bien en vacas intermedias, y en vacas intermedias hay que ser cuidadoso. Eso significa que vamos a ir reduciendo el déficit estructural gradualmente. Y todos nos alineamos a la hora de cierto saber qué se puede y qué no se puede. Los énfasis de este presupuesto son los énfasis que las familias esperan. El 68,8% del presupuesto se destina a gasto social. La moneda insiste en el realismo sin renuncia al defender el 4,4% de aumento del gasto real, incremento marcado por los más de 700 millones de dólares que se destinará a financiar la reforma a la educación superior. Quizás lo que más les preocupa, pensando en el largo plazo, es la educación. Y cierto, este presupuesto es prácticamente volcado entero a la gratuidad que va avanzando en la educación media y básica y comienza, ¿cierto?, a dar sus primeros pasos en la educación universitaria. Los gobiernos están para solucionar los problemas, no para agravarlos, y lo que ha hecho la presidenta es orientar a sus ministros, al equipo político y económico en los desafíos que el país tiene hoy día más urgentes. A horas de que comience el análisis en detalle del presupuesto, en la oposición acusan al Ejecutivo de mostrar solo una cara del proyecto. Estamos recién leyéndolo, pero está lleno de letra chica. ¿Está pensado en la estabilidad o está pensado en el vértigo reformista? Estudios para una nueva constitución por más de 2.800 millones de pesos, indefinición en los mecanismos para la reforma universitaria y cuestionamientos al aumento real del gasto son algunas de las críticas. Esta es la gran letra chica, porque al final uno empieza a entender. Una cosa es lo que se dice para afuera y otra cosa es lo que se hace adentro. Tal como ocurrió en 2014, las proyecciones en las que se basa el erario generan dudas respecto al escenario económico que enfrenta el país. Esos parámetros que le ponen los expertos, bueno, son gente muy prestigiada, hay gente muy capaz, son 15, así es que hay que tomárselos en serio, pero uno puede tener su opinión. Yo creo que son parámetros más bien optimistas, especialmente el precio del cobre. Rodrigo Valdés continuará este lunes su labor en Valparaíso para comenzar la primera ronda de exposiciones del presupuesto, que debe estar despachado a más tardar el 30 de noviembre. Juan Esteban Rangel, CNN Chile. El nuevo sistema. Bien, veía las cifras macro. Los economistas se discuten un poco si es el 4,4 o sobre el 6. Lo cierto es que en la región tenemos otra discusión. Más allá, ¿verdad?, de lo que ya el gobierno ha indicado, las críticas no se han hecho esperar, y es aquí donde quiero presentarles de inmediato al panel con el que vamos a estar analizando parte de esas críticas de la cifra que ha puesto el gobierno sobre la mesa y la discusión que se nos viene de ahora en adelante de lo que tiene que hacer además el Parlamento. Nos acompaña esta noche Fernando Cortés, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros la Seremi de Economía, Gabriela Gómez. Muchas gracias, Seremi, por acompañarnos. Muchas gracias, también. Carolina. Buenas noches a todos.
Está con nosotros Manuel Rojas, militante de la Unión Demócrata Independiente, exdiputado también. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Carolina. Y finalmente con nosotros Mario Acuña, él es el presidente del Consejo Regional. Muchas gracias también por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Y justamente quisiera partir por esto, un poco haciendo eco de las críticas que algunos de los parlamentarios ponen sobre la mesa y para tratar de ir desmenuzando un tema que no siempre para la comunidad es fácil de digerir cuando empezamos a hablar, ¿cierto?, de porcentajes y de cifras. Y aquí quizás me gustaría partir de inmediato con usted, Seremi, un poco clarificando parte de lo que es esta apuesta que el gobierno tiene, es decir, tratar de avanzar en lo que han sido los compromisos, ¿verdad?, o la estructura o el sustento de este programa, siendo realistas con un panorama económico y por debajo de lo que a lo mejor muchos esperaban en lo que va a ser el presupuesto 2016. A ver, bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder explicar un poco el tema del presupuesto 2016. La presidenta fue súper enfática y súper clara en señalar que el presupuesto está creciendo, pero está creciendo dentro de los marcos de la realidad económica internacional que tenemos. Nosotros tenemos una economía abierta y por lo tanto hay que ser muy responsable respecto al gasto fiscal que vamos a tener para poder generar reformas y estructurales que son necesarias para el país, pero hay que hacerlo con el presupuesto que tengamos en el contexto internacional que tenemos. Efectivamente hay una desaceleración internacional y en el caso nuestro como Chile, dado que nuestro principal producto exportador es el cobre, estamos siendo muy afectados por las variaciones importantes que ha tenido el precio del cobre. Y eso ha hecho que, dada la política fiscal que tenemos como país, tengamos que ser súper prudentes respecto al presupuesto fiscal que vayamos a generar para el próximo año. Y en eso la presidenta ha dicho, vamos a crecer el presupuesto fiscal, pero en el orden de un 4.4, que es lo que presentó en el día de ayer. Y eso para poder cumplir y dar realidad a la generación de los cambios estructurales que hemos hablado, por ejemplo, el tema de educación. Más adelante me gustaría poner un poco más de énfasis por qué la reforma educacional es tan importante para los desafíos que tiene el país. En palabras simples, si nuestro país no aumenta nuestra productividad económica, no vamos a poder seguir siendo un país competitivo. Y eso se hace mediante una reforma como la reforma educacional. Fernando, ¿cuál es la visión que tiene justamente la Asociación de Industriales, primero en el macro, ¿cierto?, de lo que ha sido esta discusión que vamos a tener en realidad del presupuesto 2016 para luego entrar a lo mejor en lo regional? Pero en el macro, este 4,4% no es tampoco muy bien visto por la mayoría de los que han opinado durante estos días. Mira, la situación económica nacional es compleja, la situación mundial es compleja, para nosotros como región es particularmente delicado por lo que ocurre con el precio del cobre y el impacto en la industria minera. O sea, se esperaba. Entonces, o sea, nosotros creemos que es un presupuesto prudente. El Estado tiene que en una circunstancia como esta tener un rol dinamizador de la economía, pero no puede hacerlo, ¿no es cierto?, sin tener a la vista el adecuado balance con los ingresos y gastos y lo que el país puede efectivamente soportar. Y en ese sentido nosotros estimamos que es un presupuesto prudente, donde el Estado efectivamente está tomando nota de la situación compleja por la cual está pasando, pero no está renunciando al rol que tiene, ¿no es cierto?, en el sentido de hacer promoción de la actividad económica. Y de alguna manera esta gran apuesta en el sustento del programa de gobierno se dice cierto. Uno de los aspectos más fundamentales es lograr esta gratuidad, por ejemplo, Manuel, en la educación, pero muchos ya no creen o ven con incertidumbre que finalmente con lo que se está anunciando pueda lograrse, ¿cierto?, uno de los pilares de lo que es esta administración. A ver, Carola, la verdad de las cosas que antes de responder tu consulta, yo creo que este es un tema súper complejo y súper denso, respecto al televidente que nos escucha, respecto también a quienes de una u otra forma en un momento determinado de nuestras vidas tuvimos que actuar en forma muy directa como parlamentarios. La verdad que esta ley de presupuesto es la ley más importante que tiene el país. Nosotros, y recuerden ustedes que muchas veces nos quedamos discutiendo 3, 4, 5 en la mañana. Hoy día ya están trabajando las comisiones unidas, comúnmente, y le diría que casi todas presididas por el Senado. Y eso quiero señalar yo, la importancia que en esta ley tiene la función de los parlamentarios.
Aquí hoy día más que nunca deben estar los parlamentarios unidos en razón de qué es lo que significa el presupuesto para bien no solamente de nuestra región, sino que del país también, en la forma responsable que se tiene que atacar este instrumento legal que nos va a permitir desarrollar todas las otras variables y las otras leyes que se van a hacer al amparo de esta ley. Por lo tanto, estamos frente a la ley madre, la ley que va a generar todos los beneficios que el país tiene. Pero también, dicho eso, ciertamente de que hay temas en los cuales que yo, y lo quiero decir con mucho respeto en materia política, es que aquí la presidenta en su campaña electoral hizo muchos anuncios comprometedores que no se dio cuenta de la realidad en cual iba el país y cómo iba a estar el país en el corto plazo. Más aún, lo que nosotros tenemos que ver que no solamente podemos atacar desde el punto de vista económico lo que nos pasa en la región, que nos dan más o menos dinero, sino que cómo está el país, cómo se va a enfrentar y cómo está el mundo, porque nosotros estamos insertos en un mundo de una globalización que nos afecta muy directamente y lo estamos viendo hoy día a razón del precio del cobre, que nos afecta directamente porque la gente, para que entienda y conozca, el presupuesto de la nación se hace con los ingresos que tiene el país en general, pero la viga maestra es el cobre, es la actividad minera. Y por lo tanto, si la actividad minera como commodity que tiene hoy día el cobre baja, tiene alteraciones como lo estamos viviendo, el presupuesto va a bajar. Entonces tenemos que ser responsables en esta materia. Por eso la responsabilidad pasa no que nos den más plata, sino que cómo hacemos para responder a la expectativa que nosotros sembramos. Y ahí hay una debilidad del gobierno respecto a lo que sembró con, por ejemplo, la gratuidad en las universidades, la gratuidad en los colegios. Yo creo que ahí se equivocaron. Y aquí lo digo ya políticamente, creo que es una política errada. Hay políticas, mucha gente de la colectividad y de la gran mayoría han señalado, y repito con mucho respeto que esto puede ser en materia educativa, los compromisos que se han hecho, otro Transantiago, porque la gente tiene que saber la cantidad de plata que se le da al Transantiago en el presupuesto de la nación es altísimo, son sobre los 400, 500 millones de dólares para poder sostener el Transantiago. Y la gente no sabe. Entonces, ante esa circunstancia, yo comparto lo que decía Fernando respecto a la responsabilidad que no solamente tiene que tener el gobierno en manejo económico, sino que también la comunidad en general, saber, aprender y entender del por qué muchas veces nos puede llegar algo o nos pueden quitar algo respecto al desarrollo económico de una región. Entremos al comparativo entonces de inmediato y vamos un poco a estas cifras y aquí, Mario, me gustaría que a lo mejor con usted pudiéramos ir desmenuzando cuánto se dice, o que hay 12 regiones prácticamente del país que aumentan y 3 de esas disminuyen su presupuesto. Entre esas, Antofagasta, uno muchas veces no entiende si había una muy buena ejecución del gasto presupuestario anterior. ¿Qué factores entonces hay o inciden en esta noticia que hoy conocemos? Cuando hablamos además de que, y si uno compara con lo que nos decía Manuel Rojas, ¿verdad? 2.500 millones de pesos menos acá, pero en la región metropolitana hay un aumento muy significativo además para esa misma región. Biobío tiene aumento muy significativo y acá nos están restringiendo en cuanto a esos recursos. A ver, la verdad, yo puedo estar de acuerdo de que el presupuesto de la nación tenga un crecimiento del orden de los 4,4% en su crecimiento, por lo que señalaba Fernando, un presupuesto prudente, de acuerdo a las condiciones de un menor crecimiento. Pero también hay que señalar, Manuel decía, bueno, esta es la región que de alguna manera, si bien es cierto hay un menor crecimiento, el norte grande, desde Atacama a la primera región, es la que de alguna manera sustenta los ingresos posibles respecto de lo que significa la inversión privada. Entonces, a lo que a nosotros nos parece extraño es que ¿por qué, si las condiciones son generales, y esta región, a pesar de este menor crecimiento, sigue aportándole al erario nacional, es castigada? Nosotros lo sentimos como un castigo. No hemos preocupado de ser eficientes en el gasto. Nosotros, si el 2013 tuvimos un escenario no bueno porque estuvimos en el lugar número 13 de eficiencia en el gasto, pero en el 2014... estuvimos entre primero y segundo, y porque nos esforzamos en esto. Hoy día, nosotros a septiembre
llevamos, para ser exacto, si me permiten, un 71,46%. Y nos falta todavía el último trimestre, entonces nosotros sentimos que estos 2.553 millones de diferencia en el gasto, porque el digamos, presupuesto inicial para el 2016 nos parece no bien. Nos parece como un castigo. ¿Pero por dónde pasa? ¿Cómo se le explica lo que nos decía justamente Manuel Rojas? ¿A quién nos está viendo en la casa? Si somos tan eficientes en gastarnos cada recurso que el Estado ha entregado a esta región, ¿cómo se explica que en este cálculo que se está haciendo solo 3 regiones del país tengan menos dinero para el 2016 y esta sea una de esas? ¿Por qué? Nosotros hemos consultado a la DIPRES cuál fue la razón de ser, porque a mí me tocó ir a discutir el proyecto del presupuesto para el 2016. Y aquí entra a tallar algunos indicadores que tienen que ver respecto del número de habitantes, respecto de los niveles de pobreza. Y a nosotros nos ha extrañado mucho que uno de los indicadores que ha tenido mayor fortaleza respecto del menor ingreso del presupuesto de la región de Antofagasta ha sido el indicador de mejoramiento urbano. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, el desarrollar las comunas de una región, el desarrollar la capital regional, significa que en vez de ir obteniendo mayores recursos para ir generando mejores condiciones, se va a castigar de esa forma. Nosotros consideramos que no es bueno. No es bueno. A nosotros hemos analizado en el gobierno regional. Si bien es cierto, hay un crecimiento más lento, pero nosotros creemos que el crecimiento no dice relación con el desarrollo. Esta región se tiene que seguir desarrollando por varias cosas. Yo creo que hay un menor crecimiento, pero la inversión en minería, en la minería del cobre, la inversión en la parte energética, la inversión en la parte astronómica, en la inversión en la parte del litio, eso va a continuar. Y eso va a ir generando externalidades. Y nosotros, si vemos inversión privada, yo creo que la inversión pública tiene que ser coherente con esa inversión privada para ir generando las condiciones que esta región necesita. Fernando, ¿son válidos esos argumentos cuando uno piensa, o sea, si estamos mejorando en términos de urbanización, en términos de pobreza, que tengamos de alguna manera este castigo, como lo dice el consejero? Bueno, nosotros acá tenemos una posición bien clara. Yo creo que esta es una situación frente a la cual hay que levantar una voz de protesta significativa. No es evidente la justificación para que en los últimos 3 años la región de Antofagasta haya estado enfrentando una pérdida progresiva en la inversión pública total. Progresivamente, el 2012, 2013, 2014, la inversión pública global en la región de Antofagasta ha venido disminuyendo y la participación relativa en el monto global de la inversión también. Y a nuestro juicio ese es un escenario preocupante. Tenemos que levantar la voz, tenemos que levantar argumentos para revertir la decisión de la cual nos acabamos de enterar, que para el próximo año tenemos una merma en el FNDR. Se podrá decir de que, por ejemplo, en pobreza la región ha mejorado. Si uno va a la última encuesta CACEN, que es la encuesta más dura sobre medición de pobreza, efectivamente al tomar la medición de pobreza por el factor ingreso, es así. Sin embargo, la última encuesta CACEN incorporó una nueva metodología para el cálculo de la pobreza que llamó el método multidimensional. Y al calcular la pobreza por el método multidimensional, ya la región de Antofagasta ya no es la región con una menor tasa de pobreza. Por lo menos hay 4 regiones que tienen una mejor situación que la región de Antofagasta. Por lo tanto, no resulta claro ese argumento a la hora de justificar una disminución en el FNDR. A nuestro juicio, por lo menos hay 3 argumentos fuertes que justificarían que los distintos actores de la región de Antofagasta, de la mano de los parlamentarios, que hoy día van a jugar un rol clave en esto, podamos y debemos esgrimir. Primero es la situación derivada de la baja en el precio del cobre.
¿no es cierto?, que está poniendo a nuestra industria, nuestra principal industria, en una situación delicada, y ya hemos sido testigos en la última semana de cómo esto se ha estado traduciendo, ¿no es cierto?, en ajustes por la vía de la vía del empleo. Y no solo en la región de Antofagasta, en la zona norte, pero nosotros directamente, en el caso de Codelco, en el caso de Escondida, en el caso de Labra, el último anuncio fue el de SQM, ¿no es cierto?, una situación que afecta particularmente a la región de Antofagasta. Segundo argumento fuerte, el alza potentísimo, ¿no es cierto?, en la inmigración. Y ese es un fenómeno que presiona una mayor demanda por servicios sociales a la autoridad y al gobierno, que tiene que ir en atención por el lado de inversión en educación, por el lado de inversión en salud, ¿no es cierto?, para ir a atender a esos miles de personas que se han incorporado a la población regional. Y por último, tenemos las catástrofes naturales, ¿no es cierto?, que han afectado severamente en el caso de Taltala, en el caso de Tocopilla y también en Antofagasta. Por lo tanto, teniendo a la vista por lo menos esos tres argumentos, uno dice, wow, no, que nos disminuyan el FNDR en el marco de que en los últimos 3 años la inversión pública global en la región de Antofagasta ha disminuido. No, parece una situación claramente discriminatoria, diría yo, y sobre la cual habría que revelarse, habría que ir a discutir esa decisión. ¿Hay discriminación o no? A ver si la Seremi justamente nos puede responder, porque en realidad es un sentir transversal. Muchos sectores, incluso dentro de la nueva mayoría, han sido muy críticos, dando cuenta a los parlamentarios de esto, respecto de los recursos que vamos a tener menos, ¿verdad?, el próximo año. Y la verdad es que yo me alegro que como región nosotros tengamos una opinión de poder decir tenemos que ir a pelear por nuestros recursos al nivel central, porque justamente eso es lo que nos va a tocar hacer y es lo que debíamos siempre estar haciendo en forma conjunta, independiente de los partidos, independiente de los sectores, sector privado, público, Consejo Regional, todos defendiendo las necesidades de la región. Solo precisar algunos conceptos antes. El FNDR nació como un Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la disminución de brecha. Eso, a contar de la Vuelta de Democracia, se definió como mecanismo de distribución de un fondo basal para cada una de las regiones. Y ese fondo basal se basa respecto a un polinomio que estábamos conversando en algún momento, que tiene componentes de 2 tipos. Uno respecto a condiciones de pobreza de la región y otra respecto a condiciones territoriales, que es, por ejemplo, lo que hablaba Mario de algunos indicadores de construcción, metros cuadrados construidos. Número de habitantes que también. Sí, número de habitantes y todo. En realidad son 8 factores. 4 en cada uno de estas dos tipos de variables, las territoriales y las de condiciones de pobreza. Y lo que dice Fernando es efectivo. En los últimos años, en base a la encuesta CACEN que se realizó el 2013, que es la última, las condiciones de pobreza, de indigencia en la región de Antofagasta disminuyeron. Y eso hace que, por lo tanto, por ese concepto que pesa, la de condiciones de pobreza pesa un 55%, ingrese menos recursos al FNDR de la región de Antofagasta, porque las condiciones de pobreza en la región han mejorado según la última encuesta CACEN 2013. Entonces, es súper técnico el por qué el aporte basal del FNDR, recargo el nombre basal porque es el inicio de esta discusión presupuestaria, es un poco menor, porque el 55% viene explicado del FNR por condiciones de pobreza. Y esas condiciones de pobreza, en base a la última CACEN, efectivamente, concuerdo con Fernando, mejoraron en la región de Antofagasta. Y por lo tanto, otras regiones que tuvieron menos eficiencia en sus recursos para disminuir la pobreza, ven afectado en este caso con un aumento del FNR. Pero entonces eso quiere decir que hay que hacer la pega mal, mejor. O sea, porque así podríamos tener el próximo año más recursos. O sea, no nos gastemos todo. O sea, podría ser si en ese argumento nos quedamos. Sí, pero mira, tenemos que integrar el resto de los conceptos. A ver, el presupuesto de la Nación está compuesto por inversión pública. Y en el presupuesto, y en el país hay inversión pública y privada. ¿Okay? Respecto al FNDR, el FNDR dentro de la inversión privada no pesa más de un 15%, o sea, varía entre un 10% y un 15%. El resto viene dado por presupuestos sectoriales, que son del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Educación, y me falta salud. Esos son los 4 principales sectores públicos más inversores dentro de la inversión pública que hablaba Fernando. Y el FNR representa un 10 al 15%. Esta región lo ha hecho muy bien y por eso que nuestras condiciones de pobreza han disminuido. Dado las políticas públicas que hemos aplicado por muchísimos años, hemos logrado disminuir nuestras condiciones de pobreza. Y es súper técnico, por lo tanto,
En este aspecto hemos disminuido respecto a que hemos mejorado las condiciones de pobreza. Ahora recalco una cosa más, Carolina, antes de pasar. El tema es que es inicial, es el aporte fiscal inicial del FNR, porque dependiendo de la gestión que, por ejemplo, viene lo que tú hablabas en delante, la eficiencia que ha tenido el gobierno regional. Esa es una partida que no está considerada en el presupuesto que nos acaban de indicar, que son los 70.000 millones. La eficiencia va a ser un total de más de 24.000 millones a repartir entre regiones, y de eso lo más probable, dado la eficiencia muy buena que hemos tenido como gobierno regional a través del Consejo Regional y del Intendente, que han sabido gestionar y priorizar proyectos y gastarse eso, lo más probable es que tengamos de alrededor mínimo de unos 2.000, 2.500, hasta quizá 3.000 si lo hacemos muy bien. Entonces es muy importante que el gobierno regional y el intendente, que ya tienen claro las inversiones que vayamos a realizar, vayamos aumentando a través de provisiones nuestro FNDR. Y por lo tanto es súper bueno que todos los actores que están sentados aquí en la mesa nos pongamos a eso, a seguir trabajando en forma conjunta, cosa de hacer que este FNDR pueda ser, ojalá, dentro de la partición de la inversión pública, ojalá un 15% y no solo un 10%. Entonces, solo recalcar esos conceptos para no diferir. Lo que tú hablabas de la eficiencia es una partida que está fuera de este aporte basal. Y lo más probable es que nosotros, dado la buena eficiencia, alcancemos entre 2.500 y 3.000 si tú sigas haciendo una apuesta. Mira, Carola, al escuchar, yo quiero salirme de la temática que tiene relación con lo estadístico y con las cosas que ha planteado Gabriela, que dentro de lo que ella señala, los polinomios, las variables que también señalaba Mario, que son ciertas, que la comunidad la tiene que entender. Pero ojo con lo que yo les voy a decir. El peso político que tiene la región lo voy a comparar con lo que pesa la comuna de Peñalolén o San Bernardo en Santiago. Nosotros creo que no llegamos a 500.000 habitantes aún. Tenemos varias externalidades que el mundo de la minería nos ha traído, tanto positiva como negativa. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando hay un efecto político de por medio? Seguimos siendo muy débiles en el peso político que tiene en el desarrollo de nuestro país, lo que no voy yo a la importancia que tiene el desarrollo del cobre en la economía del país. Yo estoy hablando del peso político que nos dicen en relación comparativamente, por ejemplo, con sobre el 1.000.000 de habitantes que tiene la 8ª región. Lo mismo que ocurre en el caso de Santiago. En Santiago hay 1/3 del país viviendo. ¿Ustedes creen que este gobierno, o el de Piñera, o el que vendrá a futuro, iba a bajar el presupuesto al Transantiago para cobrarle lo que cuesta el pasaje en el Transantiago real, que es sobre los 1.200 pesos lo que cuesta en el metro, para poder mantenerlo en 700.000 pesos, o sea, en 700 pesos? O sea, la cantidad de peso político que tiene una región a otra es un factor influyente también en estos indicadores que señala Gabriela. No puede ser solo técnico. No, si aquí hay una cosa, por eso digo yo, más allá de las estadísticas que son legítimas y correctas, como lo señala Gabriela, aquí hay factores políticos. Y esos factores políticos son ¿dónde? ¿Cuándo? En el Congreso, nuestros parlamentarios tienen que hacer prevalecer esas indicaciones. ¿Y qué es lo que significa acá? Aquí hay 2 senadores. Son 2 senadores de una misma corriente política, que antes podíamos estar en contra de la oposición, ya era 1. Ahora son 2 en el mismo sector que pueden hacer el peso político para poder decir y señalar ante quien corresponde, en este caso la transacción que se hace a nivel de ministerio, que estas plata que están faltando vengan como corresponde a la región. Y yo después, por supuesto, que hay que tener otro factor. Yo no tengo la misma corte comercial y regresamos. Aguantamos un minutito aquí para tener algunos comentarios y volvemos de inmediato con más encuentros regionales. No, lo crees. Compañía Minera Saldívar te invita a participar del torneo internacional de tenis en silla de ruedas Uniqlo Wheelchair Tennis Tour Antofagasta Open 2015, del 15 al 18 de octubre en Autoclub Antofagasta. En la inauguración del 15 de octubre a las 12 horas estará de invitado Nicolás Mazú. Esta iniciativa es apoyada por el Club Deportivo Corporación Deportiva Saldívar, Instituto Nacional del Deporte, la Federación Internacional de Tenis ITF, Fundación Teletón y Autoclub. No faltes, la entrada es gratuita.
Inscríbete como expositor en Expo Mejillones 2015 y sé parte de una de las ferias más potentes de la segunda región. Contáctanos a través de nuestro sitio web www.expomejillones.cl, al celular 6651-2870 o al correo bcereceda@aimejillones.cl. Últimos stands disponibles. Te esperamos en Expo Mejillones 2015, 12, 13 y 14 de noviembre. Tienes que estar ahí. El Arrayán se prende. Nuevo ambiente, sin reservas. Las mejores carnes a las brasas. Fogón La Tasca. Un 77% de la población en Antofagasta ya nos conoce. Hemos estado en los grandes sucesos informando y la comunidad nos prefiere. De hecho, un 97,7% valora la calidad de nuestra imagen y sonido, reflejo también de nuestra alta sintonía. Y donde los antofagastinos a diario nos eligen, concentrando al 57,7% de la audiencia que se queda con nosotros. Por esto y más, somos Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. Norte Sónico. Todos los viernes a las 22 horas. Solo en Antofagasta Televisión. El canal de Antofagasta. Hashtag Encuentro Regional para que pueda acompañarnos con sus opiniones. Presupuesto 2016 es la discusión que tenemos con nuestros panelistas y en particular este recorte al presupuesto regional y un poco las explicaciones hacíamos en la primera ronda, los argumentos que algunos sientan de por qué tenemos esta baja. Antes de irnos a la pausa argumentaba un poco y hacía el comparativo también Manuel Rojas con los recursos que van hacia la capital nacional, el número de habitantes, el número de votos finalmente y lo político que puede resultar algunas veces este tipo de decisiones. Antes de darle la palabra al consejero regional Mario Acuña, que se nos quedaba, quería justamente leer algunos comentarios en redes sociales donde Edwin Calle nos dice: es raro en año de elecciones municipales que las 3 regiones que bajan presupuesto, las alcaldías no son de la nueva mayoría. Entonces, un componente de político, vaya, que puede haber para algunos en esta lectura, Mario, o no, finalmente. No, yo creo que eso no tiene nada que ver. No, para mí no, yo creo que esto tiene que ver con los gobiernos regionales, la manera de hacer las cosas. Pero hay una coincidencia igual, 3 municipios a lo mejor. Puede que sea una coincidencia, pero yo discreparía que el alcalde tal sea de derecha. No entiendo que Jorge Soria, por lo menos dentro de mis conocimientos, no está adscrito a la derecha. Y en este otro argumento sí reconocemos que un voto en realidad vale menos, a lo mejor porque somos menos habitantes que el resto del país, va a seguir siendo... Desde el punto de vista político siempre lo hemos señalado, en el Congreso, en el Parlamento, pesa de la región del centro hacia el sur, que está la densidad poblacional y por lo tanto elige mayores congresistas que lo que puede elegir el norte. Pero no obstante eso, yo no diría que tampoco no vengamos a decir porque tenemos 2 senadores o tenemos tantos diputados. Siempre ha sido así, pero antes nosotros teníamos senadores y diputados
que cuando había que pelear por el norte y había que jugársela por el norte, estaban todos juntos. Sí, eso es verdad. Y esa es la situación. Entonces, yo creo que no me inclinaría mucho por ese argumento. Lo que yo no estoy de acuerdo de algo que se dijo anteriormente, que uno puede entender que la CACEN 2013 estableció los niveles de pobreza de la región de Antofagasta, pero en mi opinión, ¿qué me quieren decir con eso? ¿De que en la región de Antofagasta no hay pobreza? Pero veamos la ciudad de Antofagasta, si en Antofagasta hay 2 Antofagastas. Y yo voy a decir majadero y lo voy a decir siempre, y para que no hayan 2 Antofagasta, para que la cancha se nivele y no esté cargada a la costa y que se cargue para el cerro, para el sector norte, que debemos mejorar, que debemos generar inversiones, que debemos levantar proyectos, se necesitan mayores recursos. El gobierno regional se tuvo que hacer cargo de algo que le correspondía al Estado a través del Servio, del MIMBU, lo que era la pavimentación y las aceras de la ciudad. Y eso lo hemos tenido que asumir nosotros, como gobierno regional, 20.000 millones de pesos en un plurianual. Pero con eso quiere decir que eso podría haberse gastado mejor en otra cosa, ¿no debería ser una prioridad del Fondo Nacional de Desarrollo Regional aquí en esta zona? Pero que, a ver, lo que pasa es que los presupuestos sectoriales de los ministerios dicen relación con las políticas propias del ministerio. Y el FNDR se crea y tiene la razón de ser para dar respuesta a las demandas de las necesidades que tiene la región como región. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo hemos conversado en otros programas y en otros seminarios y una serie de eventos. Nosotros somos una región por esencia minera y vamos a seguir siendo minera. Si ayer fue el salitre, hoy día el cobre, mañana va a ser el litio y cualquier otro producto. Pero esa inversión bienvenida del sector privado significa las externalidades. Y externalidades que tiene que asumir el gobierno regional, las autoridades de la región, en salud, en educación, lo mismo que se señalaba acá, la inmigración. Todo en esta región hace 12 años que no había un programa de construcción de viviendas sociales o de clase media. Entonces, ¿qué pasa con el Estado ahí, Mario? A lo mejor antes de seguir avanzando, porque muchos ha dicho de la baja inversión pública, es decir, ¿por qué? Porque tenemos mayor inversión en los privados que resuelven sus propios problemas, tenemos menos inversión pública en definitiva en la región. Pero, si tenemos menos inversión pública, lo dijo al inicio. Pero entonces la misma empresa que genera una externalidad negativa, también lo hace en este sentido porque el Estado, podríamos decir, en buen chileno, se relaja quizá porque hay otro que está haciendo la inversión y no está la inversión pública. Pero, a ver, pero es que el privado hace la inversión pública para generar trabajo, para generar crecimiento, qué sé yo. Pero el Estado, el sector público, tiene que hacerse cargo de lo que significa la externalidad, de lo que va a significar ese crecimiento, lo que va a significar ese desarrollo en educación, en salud, en vivienda, en condiciones de calidad de vida, en situaciones medioambientales. Mira, yo cuando escuchaba el presupuesto de la Nación, que estoy de acuerdo, vuelvo a decir que el crecimiento es prudente, qué sé yo, y que hay cuestiones emblemáticas que yo estoy de acuerdo que la educación debe ser universal y gratuita. Pero yo digo, estamos en una situación de relaciones exteriores súper compleja con Bolivia. Entonces, ¿por qué de repente no aprendemos lo que hacen otros países? Cuando Perú empezó a tener problemas con Chile y cuando empezó a tener problemas con Bolivia, ¿qué es lo que hizo con Tacna? Transformó a Tacna en un polo de desarrollo, generó infraestructura, generó industria. Y nosotros, ¿qué es lo que se ha hecho por el Estado? Como decía Manuel, este gobierno y otro gobierno, cualquiera que sea, debe preocuparse geopolíticamente de poder generar una gran zona norte, Arica, Iquique, Antofagasta. Yo comparto plenamente este punto de vista de Mario en relación a lo siguiente. Mira, la verdad es que acá, fuera de cámara, yo creo que acá no hay distingo alguno, que estamos unidos en pos de ir a buscar los mayores recursos para la región, primera cosa.
Segundo, que esos recursos sean eficientemente gastados, y creo que es un tema que después podemos conversar. Pero lo que señala Mario acá es que el Estado, no quiero decir el gobierno de turno, el Estado chileno ha tenido una desidia con sus regiones fronterizas, que no solamente la tiene acá en el norte, sino que también en el sur, y en otros programas lo hemos tocado, en donde nosotros, la Comisión de Zonas Extremas, fuimos, marcamos y hemos señalado justamente lo que ha señalado Mario, y comparativamente que la gente de la región conoce inmediatamente qué es lo que es Tacna hoy día respecto a lo que es Arica. Arica tiene 150.000 habitantes, Tacna tiene 350.000 habitantes, y le dieron todas las facilidades para desarrollarse con zona franca, con turismo, le dieron facilidades económicas, tributarias, y generó polos de desarrollo tan atractivos que hoy día la gente, todos nos vamos relativamente a Tacna a pasar nuestras vacaciones o a consumir y todo allá. Pero no hay una visión de Estado en este país llamado Chile respecto a qué son las zonas extremas de nuestro país. Fundamentalmente en la región. ¿Cuál es el problema nuestro? Esta es la región más productiva, es el pilar económico de Chile. Y vea usted que todavía no tenemos la carretera de Alto Loa en construcción, ni siquiera en construcción. Creo que está en un proceso de licitación. Yo reconozco que hubo intentos, como el ministro Vitrán en el pasado gobierno de la presidenta Bachelet, y que lo apoyé, que él señalaba que Antofagasta tenía que tener las mejores carreteras. ¿Sabes tú lo que significa la accidentabilidad de un minero que muere? Fernando lo debe saber, es lo que significa también la productividad, también para el exterior de nuestros productos de minerales. Eso afecta también. Entonces, aquí el Estado ha tenido una desidia, y digo el Estado de años atrás, y ojalá que no lo tenga hacia el día de mañana. No el gobierno de turno, el Estado chileno no ha tenido la claridad para poder desarrollar estas regiones que lamentablemente están convulsionadas negativamente por la externalidad de la minería. O si no, vean qué es lo que pasa en Calama. O sea, si nosotros que tenemos una buena calidad, imagínense Calama. ¿Para qué ser entonces eficiente en un gasto si no se sabe un poco con claridad o con proyección de en qué estamos gastando cada peso que se tiene de la mejor forma también, o con el mejor proyecto, y no a lo mejor subsidiando las distintas carteras, si no hay inversión sectorial que también a lo mejor hay ahí? Yo no estoy de acuerdo que se diga que como se perdió 2.550 millones del presupuesto inicial, no hay, hay 24.000 millones para repartirlo en eficiencia. No, no es eso, porque lo que nosotros tenemos que pelear, nosotros veníamos creciendo entre un 10 y un 12% el FNDR inicial en los últimos años. Y respecto de ese gasto efectivo, real, teníamos un premio de eficiencia que se sumaba a eso. Pero no significa que como perdimos eso lo tenemos que recuperar por la eficiencia. Eso no puede ser. Entonces, ¿por qué peleamos tanto por la descentralización? Porque nosotros creemos que nos merecemos, por todo lo que hemos dicho acá, que generamos los mayores recursos para el erario nacional, que somos una región productiva, nosotros nos merecemos una autonomía fiscal. Nos merecemos que quede parte de lo que se produce, de la riqueza que se produce, que quede en la región. Y esto habla todo lo contrario. Y termino con esto, sumándome a lo que dice Mario. Acá, más allá de que nos merezcamos o no, sino que el Estado chileno es cómo nos va a entender de lo que significa la calidad de vida, la productividad, la eficiencia, el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad de estas regiones. Cuando uno invierte en pavimentación es calidad de vida. Cuando uno invierte en hospital, en escuela, en parque, en áreas deportivas, todo, es calidad de vida para la gente que vivimos acá. Entonces, ¿cómo no entiende de que estas entidades, estas regiones, digámoslo así como corresponde, tienen la eficiencia implícita en su desarrollo histórico propio? O sea, si nosotros paramos el día de mañana, y no llama a la sublevación, ni quiero que haya otra toma de mis palabras, pero si nosotros paráramos todo el transporte del cobre, ¿qué es lo que pasa con el Estado? Entonces el Estado tiene que buscar de cómo invierto en esta región que necesita, así como invierte en el Biobío. Yo no estoy diciendo que no le quite al Biobío. No estoy diciendo que una de las regiones que más crece en este minuto es Aysén por el aislamiento que tiene. Por supuesto que hacer un puente en Aysén se lleva una cantidad enorme de plata en el FR, y eso hay que enseñárselo a la gente, que sube creo el 27% del FNR en Aysén, y quienes conocemos y quienes hemos estado allá, realmente nosotros vivimos en Fantasilandia acá, comparado con donde vive Aysén. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo políticamente? Es que de una vez por todas al Estado hay que hacerle entender a nuestras autoridades, los políticos me incluyo, que nos ha costado mucho a veces,
es que entiendan la importancia que tiene que estas regiones, fundamentalmente las que son la viga maestra de la economía de nuestro país, tengan desarrollo sustentable, y ese desarrollo sustentable se da por calidad de vida. Y hay que invertir. Si nosotros tuviésemos claridad con el desarrollo de Calama, no solamente pensando que la industria o el privado tiene que invertir. Si aquí miremoslo bien, bien lo decía Mario, hace más de 12 años que hemos luchado por generar políticas de desarrollo habitacional como corresponde, social para la ciudad. Pero aquí hay un negociado entre el Ceremi de Bienes Nacionales, no de él, pero la Ceremi, que le vendía los terrenos a igual precio al Servio, para poder... Eso se tiene que acabar. Ya se acabó. Sí, porque se hizo la modificación que yo dejé en el Congreso y eso me alegra montones. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Fundamentalmente que se entienda que esta región no es lo mismo estar viviendo en Santiago. ¿Se debería hacer una guerra entre el centralismo y el regionalismo nuevamente? Se espera que nuestros parlamentarios, usted lo dice, me alegro mucho que en una mesa o que todo el mundo esté peleando los recursos regionales, pero sabemos también para el intendente, él tiene que responder, ¿verdad?, a nivel central, y gran parte de los Ceremis también responden a sus ministros de acuerdo a lo que se dictamina desde el nivel central. O sea, ¿cómo se pelea una cosa con otra? Porque parece no conversar o no entender cómo podríamos llegar a tener recursos distintos en la región. Señalar lo siguiente, a ver, cuando uno ve el detalle del presupuesto, y uno entra a ver región de Antofagasta, uno ve que el incremento el presupuesto del MOP aumenta, salud, educación y MIMBU. Los 4 presupuestos sectoriales, que son los 4 principales inversores en la región, están aumentando. Entonces, la idea es que toda la región nos unamos detrás de nuestro parlamentario para lo que ya se ha acordado en la discusión de presupuesto que se hizo ahora en el mes de junio, julio, agosto, que fueron las discusiones regionales, se mantengan. Lo que logró negociar el Ceremi MOP, lo que logró el Ceremi MOP, el Ceremi en conjunto con el intendente, los consejeros regionales, ante la discusión presupuestaria se mantenga. Lo que necesitamos, por ejemplo, es que los parlamentarios nos ayuden cuando ellos vean, por ejemplo, la partida del MIMBU, que el MIMBU diga, para la región de Antofagasta está la plata comprometida para dar respuesta al convenio de programación firmado con la región de Antofagasta. Eso es lo que necesitamos, que nuestros parlamentarios nos puedan apoyar a defender lo que la región ya ha conquistado en estos presupuestos sectoriales. ¿Por qué? Porque ese convenio de programación del MIMBU es súper importante, por lo que decía Manuel, el mejoramiento de la calidad de vida. Es cierto, vamos a poder construir más casas. Hasta ahora estamos construyendo 500 casas al año. Y lo que queremos con ese convenio de programación es aumentar a 1000 casas por año. Pero ha faltado gestión ahí, lo que decía justamente Mario Acuña, que muchas veces termina, ¿cierto?, desarrollándose un proyecto a través del FNDR cuando podría ser un fondo sectorial y no tocar tal vez esos recursos que podrían tener otras prioridades en la zona. Por eso ha faltado es importante gestión de la parte sectorial, ¿o no? A ver, nosotros los sectores lo que hacemos es levantar las necesidades regionales y lo que necesitamos es la anuencia de todos los actores regionales para justamente poder ir al nivel central y decir, ¿saben qué? Las necesidades de las regiones son importantes y nosotros nos vamos a sumar con un aporte del FNR. Sería genial que solo fuera sector sectorial, pero eso es lo que se logra con una confluencia de todos los actores de poder defender las necesidades de la región. Por eso yo me alegro y es tan importante que aquí estemos sentados distintos actores que podamos ir a apoyar a nuestros parlamentarios y decir, ¿saben qué? La partida del MIMBU ojalá se apruebe de esta forma donde ya está negociado con DIPRES, que la partida del MOP igual. La partida de educación, la partida de salud, que son los sectores más importantes. O sea, en el presupuesto de salud ya acordado, preacordado, está, por ejemplo, el hospital de Calama. Por lo tanto, nos podríamos quedar tranquilos. Pero eso se tiene que ver justamente, como decía Manuel, en el Parlamento. Sí. Y nuestros parlamentarios tienen que ayudarnos a asegurarnos que eso no se va a bajar. Un ejemplo nada más, para mostrar cuando uno se juega y hace las gestiones. El Estadio Regional de Antofagasta, aquí había comprometido por parte, en la época de la presidenta Bachelet, yo era presidente de la Comisión de Deporte en la Cámara de Diputados, nosotros teníamos comprometido 8.000 millones de pesos para la región. 4.000 para Calama, que se iba a hacer el centro de alto rendimiento deportivo en Calama, y habían 4.000 millones de pesos para complementar lo que estaba entregando Escondida, más la municipalidad cuando conducía Marcela Hernando, y se iba a tener el estadio regional. ¿Qué es lo que pasó? Vino el 27F, el terremoto, se ajustaron todas las cuentas fiscales, se rebajaron un 5% y la verdad que quedó fuera, por supuesto, uno entiende la necesidad imperiosa que tenía todo el resto del país respecto a su desarrollo, pero ahí donde viene, por eso hablo yo del factor político de por medio, que uno tiene que tener, y yo no estoy tratando mal a los parlamentarios, sino que le estoy diciendo que cómo hay que hacer las cosas para que en algún minuto resulten algo para bien de la región.
¿Qué es lo que se hizo en ese minuto para, bien lo que decía Gabriela, explicarlo a la comunidad? Tanto estos 8.000 millones del IND quedaban fuera. El gobierno los necesitaba para la reconstrucción. Y me acuerdo que yo discutí, peleé con el señor Sebastián Piñera en términos un poquito fuertes. La gente me conoce cuando yo me pico. Y la verdad que le dije, está bien, en ese minuto yo dije, yo acepto que me dé el 50%. O yo no le voy a votar las partidas presupuestarias. Había un voto, pero sé que me apoyaban los demás colegas que estaban en la época. ¿Y qué es lo que ocurría en ese minuto? Le dije, por lo menos defendamos el 50% que nos dé para la región de, o en este caso a la ciudad de Antofagasta, el proyecto que ya estaba muy avanzado, que era con La Escondida y con el municipio por Las Platas. Y ahí se tiene hoy día el estadio regional. Se lograron que esos 4.000 millones lo dejaran en el presupuesto y yo lo defendiera con las otras, digamos, otros parlamentarios. Seamos sinceros, aquí todos piden para su región, ¿eh? No me cabe ninguna duda que los señores ¿cómo se llama? De la 8ª región, Biobío, que son muchos, van a pedir todo y son mucho más que nosotros y van a pedir lo mismo. Y ellos van a estar disconformes, que es muy poco, aunque le incrementó casi el 7% de su FNDR. Entonces, ¿qué quiero mostrar yo con esto? Que definitivamente acá hay peso político en este desarrollo de este proyecto de ley que tiene que evaluarse de la siguiente manera. Mario decía, nosotros teníamos 2 senadores también en la época. Sí, pero un senador era de una colectividad política y otro senador era de la otra colectividad política. Hay una oportunidad mucho mejor, tendría que ser así. Y la verdad que muchas veces no era muy mejor, porque hoy día sí que es mejor. ¿Sabes por qué? Porque hoy día hay 2 de una misma línea. Son 2 votos específicos que tú como gobierno cuentas con esos votos. Entonces, por lo tanto, en ese minuto, no sé, Carlos Cantero a lo mejor podría haber votado en contra de una partida por miles de factores, que a lo mejor no le gustaba, le están dando otro, y el otro senador tenía que apoyar al gobierno porque era parte del gobierno. Entonces, pero van a venir presiones, Manuel, porque justamente... Es que la presión no quiero yo tomarla de mala manera, sino que aquí hay que sentarse a dialogar, a plantearnos las cosas. Yo insisto, no sé si porque cada colectividad va a tener que dar un voto para financiar la gratuidad de la educación superior, para financiar las reconstrucciones en prácticamente todo el país. Acá, sin ir más lejos, tenemos Taltal y Tocopilla, que son recursos que van a destinarse justamente a este fondo nacional. Son 321.000 millones de pesos que están en el presupuesto para la catástrofe. O sea, no solamente para el norte, sino que también para el centro y sur del país, y estamos lamentando esa situación. Pero después, no sé si en la jornada de la última tanda podemos hablar de lo que yo planteo sobre la base de la eficiencia también del gasto en la región. Carolina, yo creo que es importante dejar claro lo que ha ocurrido en los últimos años en la región. A mí me gustaría dejar clara esos números. En los últimos 3 años, la región ha venido perdiendo inversión pública. Hemos pasado en el 2012 de un 4,6% a un 3,3% en el 2014. Ese es el escenario de los últimos años. En ese escenario no podemos aceptar de que para el próximo año se esté planteando una reducción del FNDR. Se podrán esgrimir algunos argumentos. Creo que nosotros tenemos argumentos potentes como para ir a discutir esos argumentos que pueda tener la autoridad. A mí me ha tocado participar en las discusiones presupuestarias y sé que en esas instancias es posible levantar argumentos contestatarios a los que esté sosteniendo la autoridad. Creo que hay que ser claro que para plantear de que este es un escenario muy propicio para una alianza público-privada para efectivamente negociar políticamente un aumento en el presupuesto, global de la región de Antofagasta, incluyendo el FNDR, para marcar un punto de inflexión respecto a la inversión pública de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. No bastan con los argumentos técnicos hay que tenerlos sobre la mesa, pero al mismo tiempo la alianza pública-privada es fundamental para ir a hacer presión. Hay que presionar, hay que hacer movilización en este caso, Fernando, y este programa es una contribución a eso. Hoy día el privado está esperando eso, es decir, hay muchos proyectos que en Antofagasta se han financiado en este círculo, de alguna manera, ¿cierto?, el privado junto con el Estado, muchos proyectos emblemáticos que tenemos hoy en Antofagasta. Pero de alguna manera también el sector privado dice que, o sea, si se dispara un nivel de inversión privada y se aleja muchísimo de lo que es la inversión pública, igual se tiene un desequilibrio finalmente que no contribuye. Sin duda.
Entonces, finalmente el privado, ¿en qué pie lo ves tú hoy desde la Asociación de Industriales? Es decir, si el Estado hoy no sigue invirtiendo mayormente, ¿podría ir frenando esta inversión del privado en los próximos años, dada la condición que tenemos en la región? Se va deteriorando el escenario sin duda, y esta es una realidad desafortunadamente de larga data. El Estado chileno ha sido miope para comprender la potencia de la industria minera y cómo esta debe ser acompañada por el lado de la inversión pública. Hay que tener presente que la inversión en minería es pública y privada. Nosotros tenemos inversión privada, pero tenemos a nuestro Codelco, que es una gran empresa pública en la región. Cuando la inversión pública no acompaña adecuadamente la inversión privada, se va transformando van apareciendo lastres que van frenando, se va frenando la dinámica de la inversión privada. Un último dato. Yo daba hace un rato 3 argumentos potentes como para pelear, ¿no es cierto?, un mayor presupuesto. Pero además podemos agregar un cuarto. Tenemos que Antofagasta, para la cartera de proyectos de inversión 2015-2024, de acuerdo a la última información que entregó la Comisión Chilena del Cobre, Antofagasta lidera la cartera de proyectos base. Eso quiere decir que es la cartera de proyectos que se van a ejecutar, que tienen resoluciones ambientales aprobadas, que están en ejecución, y es una cartera de 30.000 millones de dólares. Por lo tanto, esa cartera de proyectos de inversión requiere un partner público desde el punto de vista de la inversión para que acompañe ese proceso y en cada una de las comunas de la región. Y que no se produzcan, por ejemplo, rezagos significativos como los que tenemos hoy día en educación. No tenemos un buen sistema de salud. ¿Y qué es lo que ocurre en ambos casos? Que la región no es capaz de atraer y retener talentos de la región que son indispensables para el desarrollo científico, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo empresarial. Nos hemos estado transformando en una región expulsadora de población, o con un porcentaje de población mutante que es muy amplia. Por lo tanto, tenemos argumentos potentes para ir a pelear un mayor presupuesto regional y romper la tendencia de los últimos años, que es a la disminución en el presupuesto público de la región de Antofagasta. Por eso que yo decía recién, es verdad, tenemos un menor crecimiento, pero esta región en particular tiene proyectado un plan de inversión que señalaba Fernando. 30.000 millones dentro de los próximos, 30.000 millones de dólares dentro de los próximos años. Entonces, ¿vamos a detener el desarrollo respecto de la inversión pública? No, pues. Eso no es posible. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un FNDR que permite asumir ese desafío, nos rebelamos. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con que se genere esta situación. Es decir, si la región que más aporta es la que menos va a recibir, eso no es justo para que estas brechas, porque se van produciendo colisiones. Hoy día tenemos muchos problemas en vivienda, muchos problemas en pavimentación, muchos problemas en salud. Si la población crece, ¿tenemos cuánto? Se dijo 57.000 inmigrantes en la región de Antofagasta. Eso requiere más salud, requiere más educación, requiere más inversión pública. Vamos a ir a un breve corte comercial y al regreso justamente vamos a hablar de estas prioridades en Antofagasta. Hasta ahora, ¿en qué se ha ejecutado parte del presupuesto anterior? ¿Cómo podríamos ir gastando y cuáles son las prioridades en definitiva, verdad, para este 2016? Al regreso del corte comercial también vamos a revisar algunos comentarios en las redes sociales. Espérenos. Compañía Minera Saldívar te invita a participar del torneo internacional de tenis en silla de ruedas Uniqlo Wheelchair Tennis Tour Antofagasta Open 2015, del 15 al 18 de octubre en Autoclub Antofagasta. En la inauguración del 15 de octubre a las 12 horas estará de invitado Nicolás Mazú. Esta iniciativa es apoyada por el Club Deportivo Corporación Deportiva Saldívar, Instituto Nacional del Deporte, la Federación Internacional de Tenis ITF, Fundación Teletón y Autoclub. No faltes, la entrada es gratuita. What you drinking? Rum or whiskey?
Serviambiente S.A., empresa líder en servicios a la industria y minería. Ofrecemos tratamiento de aguas servidas, asesoría en manejo de residuos industriales en los estándares exigidos por el Servicio de Salud de Chile. El mejor servicio de fumigación y el más completo aseo industrial para instituciones y empresas lo encontrará en Serviambiente. Ubíquenos en Radomiro Tomic 7715, teléfono 450045 o 419592. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Visita nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter. Seamos amigos en Facebook. Mira nuestros videos. Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. Librería Cruz Azul. El más completo surtido de útiles escolares y artículos de oficina. Encuentre aquí todo lo que necesita con el mejor precio y calidad. Y en exclusiva encuentre todos los productos Giotto, la marca italiana por excelencia desde 1920. Ideales para el uso en educación artística y técnica. Un 77% de la población en Antofagasta ya nos conoce. Hemos estado en los grandes sucesos informando y la comunidad nos prefiere. De hecho, un 97,7% valora la calidad de nuestra imagen y sonido, reflejo también de nuestra alta sintonía. Y donde los antofagastinos a diario nos eligen, concentrando al 57,7% de la audiencia que se queda con nosotros. Por esto y más, somos Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. Ya estamos de regreso en Encuentro Regional. El hashtag justamente es Encuentro Regional. El presupuesto 2016 es la discusión que mantenemos esta noche con nuestros invitados. Antes de la pausa les comentaba que vamos a revisar algunos de los comentarios que ya nos han dejado en redes sociales. Ese Videla 1 dice: en regiones debemos fijar nuestras propias reglas. Ricardo Andrade: el Estado debe hacerse cargo de las externalidades negativas de la industria. ¿No es al revés? Pregunta. Sería interesante conocer la cartera de proyectos y eficiencia en ejecución de esos municipios, le dice Care 13 a Edwin Calle, que hace un rato, ¿cierto?, hacía alusión a estos 3 municipios que se quedaban sin recursos y él lo daba, ¿cierto?, o decía que tenía algún tinte político esta decisión. Ricardo Andrade nuevamente dice: los fondos sectoriales de diversos ministerios aumentaron en una mayor cantidad que el FNDR y la industria debe apoyar el proceso de crecimiento regional, no debe esperar salud, educación sin aportes. Y también nos dicen en algunos otros comentarios, aquí mismo, diputado Manuel Rojas: no creo que sea centralismo, sino más bien cómo se gastan los recursos de Ceremis y FNDR. Y también dicen: los gobiernos se gastan FNDR y los dineros sectoriales juntos por proyectos.
¿Alguien quiere responder algunos de los comentarios? Directamente ahí aludían a ver, lo que dice el amigo ahí en la red social, y sin entrar en una tanda de discusión directa con Mario, que es el presidente del CORE, todo, es sobre la eficiencia del gasto. Uno puede discutir que tenemos menos recursos para la región. Y estamos dispuestos a levantar la voz y llevar esa voz a donde corresponda para que de una u otra forma lleguen los recursos acá a nuestra región. Pero otra cosa también es cómo gastamos nuestros recursos. Cuando tú ves que hay gasto, voy a poner el último ejemplo que fue patético, es una situación que yo no sé si a mí solamente o a muchos, cuando tú ves que destruyen zonas como el área del Parque de los Eventos para hacer una ramada, en donde se invirtió mucha cantidad de recursos y hoy día está destruido y no se sabe qué se va a hacer ahí, y plata que están ahí botadas, me llama la atención después que estemos reclamando de que nos falta plata. Yo sé que falta plata, faltan recursos para la región y en eso estamos claros, pero también hago un llamado de atención a las autoridades de turno que hagan eficiente el gasto. Cuando nosotros discutíamos tiempo atrás, en el caso de la zona de Los Pinares, yo hago deporte todos los domingos ahí con la gente de los viejitos de Pedro Valdivia. Pero eso es un parque que se gastaron más de 5.000 millones de pesos y votado. Cuando nosotros le damos prioridad a ciertas cosas que tienen sentido social, de rentabilidad social, la eficiencia del gasto público tiene que tener eficiencia como corresponde y rentabilidad como corresponde el gasto. Cada peso que nos cuesta traer a la región tiene que ser bien gastado, con rentabilidades sociales como corresponde. Pero lo quiero decir, y muy claro, de un tiempo a la fecha, fácil es gastar plata, porque hay que mostrar la eficiencia en el gasto. Pero también nadie dice que hoy día, por ejemplo, municipios que compran vehículos, que compran buses, que compran no sé qué otra cosa de transporte, porque es fácil, 3 cotizaciones, llevas, lo gastas y demuestra que estás gastando plata. No se trata de eso tampoco. Puedo que esté equivocado hoy día con la presidencia de Mario en el CORE, pueda que tengan otro sentido, pero fundamentalmente lo que nosotros queremos es que cómo hacemos eficiente cada peso que nos cuesta traer a la región. Y por otro lado, y con esto termino, Carola, respecto a lo que decía un señor ahí, me da la impresión que es Videla, ese Videla, debe ser Sebastián Videla. Mira, yo comparto y le preguntaba a Mario, ¿cuánto es el ingreso que hay hoy día por concepto de patente minera? La región tiene ingresos propios, patente minera, ley de casino, venta de terreno y no sé qué otra cosa más. Venta de activos, esos 3. Yo quisiera saber cuánto es la plata que realmente entra a la región por ese concepto. Yo ya descubrí, y aquí hay una Gabriela que trabajaba en el Ministerio de Bienes Nacionales. El Ministerio de Bienes Nacionales es el ministerio que se lleva más recursos de esta región al país. Se lleva casi los 4.000 millones de pesos al año por concepto de arriendo de terreno. De eso nos queda 0 pesos para beneficio de la región. Diputado, ¿por qué ahí usted, como exdiputado, no se ha podido sacar un proyecto así como nosotros tenemos el de patentes mineras, que es uno de los que más favorece en realidad esta región y que muchos dicen, ¿cierto?, es obra de un diputado de esta zona? ¿Por qué no se pudo, por ejemplo, que el arriendo siga un porcentaje? Es que, bueno, yo tenía la esperanza de llegar al Senado, tenía la esperanza de cumplir el objetivo y hoy día, por lo menos, Paulina Núñez ha seguido algunos pasos los cuales nosotros hemos conversado con ella y le hemos dado a conocer nuestras inquietudes que teníamos en la Cámara de Diputados, que muchos de estos proyectos se estancan en el Senado. Y por eso yo quería llegar al Senado, quizás para tener una mayor representación. Y es más, en este minuto hay varios proyectos los cuales yo participé, parte de ellos en indicaciones propias de quien les habla, para poder participar. Por ejemplo, lo que es el concepto, lo que estamos hablando, la chequera regional. La chequera regional debiera ser gastada por nosotros. Nosotros no podemos estar esperando el aprovisionamiento de acuerdo a los proyectos que le presente las municipalidades o el CORE al gobierno central para que nos entreguen recursos. ¿Y esto qué quiere decir? Con estos 3 ítems que yo te he dado. Es más, hay que averiguar cuánto el puerto, la EPA, por concepto de arriendo de los muelles y de toda la administración del puerto, le envía al erario nacional. Claro, porque un solo porcentaje de ese podría ayudar muchísimo. Nada más que eso. Eso es lo que digo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Perdón, y con esto termino. El concepto de la chequera regional es que nos permite saber cuánto nos ingresa por patente minera, por la ley de casino, por venta de terreno,
porque es lo único que nos queda a nosotros acá por la venta de terreno, y con eso hacer un fondo que es netamente regional. Sobre eso debiéramos nosotros pelear todos los recursos sectoriales que son necesarios para complementar el desarrollo de la actividad. Pero es un proyecto increíble, que es lástima que ahora no se haya podido presentar quizás de esa forma en el Congreso. Es el tema que quedamos en stand-by. Yo quiero contextualizar una situación que se ha planteado acá. El ejemplo que coloca Manuel respecto del Parque Los Eventos, y él hace una crítica respecto de la inversión. Yo creo que al gobierno regional, yo no era consejero en eso porque fue en la administración del alcalde Araya, si se presenta un proyecto que sigue todas las vías para obtener la recomendación técnica, cuando se aprueba un proyecto al gobierno regional y se pone en discusión en el Consejo Regional, se ve que esté con recomendación técnica, y fundamentalmente quien presenta el proyecto, sea una municipalidad o el sector, debe hacerse cargo de la mantención de esa infraestructura. Pero la única forma de darle sustentabilidad a muchos proyectos que han quedado exactamente, para que se le la sustentabilidad a esa situación. Por lo tanto, nosotros lo que aprobamos es que se haga efectiva la inversión, pero la mantención, que eso dure en el tiempo, es responsabilidad del gobierno local. Yo no voy a entrar a calificar lo que puede hacer un gobierno local. Ahora, si me preguntan qué me parece lo que sucedió con el parque de eventos, creo que fue una aberración haber tomado esa decisión, pero cada uno hace lo que le corresponde hacer. Pero yo lo voy a sacar a ver, si uno ve la ley de patentes mineras, ve la ley de casinos y ve la ley de ventas de activos respecto de bienes nacionales, la ley es súper clara. La ley señala que una vez recaudados esos recursos, deben hacerse llegar los porcentajes que corresponden a los municipios y a los gobiernos regionales. ¿Qué es lo que le ha sucedido en particular a este gobierno regional respecto de la dirección de presupuestos? Y nosotros como Consejo Regional, el año 2011, cuando Pablo Tolosa era el intendente, dimos la pelea porque nos debían en esa época 35.000 millones de pesos por venta de activos, ley de patentes mineras y ley de casino. Situación que se ha ido recuperando, porque tampoco cuando fuimos a pelear que queríamos todo, o cuotas más o menos prudentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día? Y hoy sigue esa deuda de arrastre. Si uno se va, pero es que es peor todavía. Si uno se va al saldo inicial de caja del presupuesto del 2016, nos están devolviendo en el saldo inicial de caja 7.000 millones de pesos de lo adeudado. De lo adeudado. De los 35. Bueno, eran 35 el 2011. Entonces hay que tener cuidado cuando se plantean situaciones. Ahora, sí, pero Mario, ahí hay un detalle que es una responsabilidad nuestra. Tú decías, nos deben plata. Efectivamente fuimos. Te conta, fuimos, se lucharon, llegamos hasta 21.000 millones, creo que lo que se tenía que devolver en ese minuto, porque también discutimos mucho en el gobierno de Piñera con la gente de Hacienda. Y efectivamente uno de los problemas nuestros, y por eso digo sobre la base de la responsabilidad que debemos tener todos, es que cuando nos decían, ya perfecto, nosotros le damos los 21.000 millones de pesos, ahí los tiene, ¿en qué se lo van a gastar? Y seamos sinceros, no teníamos proyecto. No teníamos cartera de proyecto para gastarnos los 21.000 millones inmediatos, no inmediato, pero en una materia de pedir recursos para poder desarrollar los proyectos que nosotros tenemos. Antes de la pausa yo planteaba justamente eso, la eficiencia versus cuáles son las prioridades hoy día en la región de Antofagasta, o si queremos hablar de esta comuna, y de cómo nos hemos ido gastando esos recursos en los últimos años, y qué vamos a hacer para los próximos, cuando tenemos temas como los que ustedes han mencionado, vivienda, salud, es compleja la situación. Seguridad ciudadana. No es que no hayan proyectos para que no hagan efectiva la devolución de los recursos. Es otra la situación. Nosotros podemos tener una cartera de proyectos, pero todos los proyectos cuando son aprobados tienen que seguir un proceso, un procedimiento que es largo. Por lo tanto, la ejecución del proyecto, entonces tú si tienes te hubieran devuelto toda la plata, y en la ejecución del proyecto no vas a poder hacerlo efectivo,
Por eso que nosotros se optó entre 2012 que se fueran devolviendo de 7.000, 8.000, 10.000 a objeto de hacerlo coherente con la posibilidad de ejecución del gasto. Mira, Manuel decía, hay que ver en qué se está gastando. Nosotros creemos que estamos haciendo un convenio de programación porque nos pasaron la responsabilidad por ley de hacernos cargo de las calzadas y la acera de toda la ciudad, todos los gobiernos regionales, no es que solamente este gobierno regional. Estamos invirtiendo en eso. Estamos con un problema de vivienda en esta región que hace 12 años que no se construye vivienda. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Cuál era el argumento? Que los subsidios en esta región no alcanzaban para construir vivienda porque muchos de esos valores se iban en lo que significaba saneamiento de terreno, urbanización del terreno, etcétera. ¿Qué es lo que hicimos? Un convenio de programación en el que el gobierno regional en un periodo de tiempo va a invertir más de 68.000 millones en eso. Surge el problema que planteaba Fernando de catástrofes, de las lluvias, los aluviones, qué sé yo. Hemos tenido que hacer un convenio de programación con el MOP de la Dirección de Obras Hidráulicas a objeto de generar piscinas aluvionales que permitan mitigar un desastre que cobre vida como si no hubieran existido las piscinas aluvionales en Taltal o en Tocopilla, en Tres Puntas, hubiésemos tenido desgracia. Hemos tenido que avanzar para efectos de fomento productivo un convenio de programación con el MOP para generar, digamos, caminos básicos. Estamos asignando recursos para construir escuelas, el equipamiento del hospital regional, equipamiento del hospital de Tocopilla, equipamiento para el hospital de Taltal. Es decir, estamos invirtiendo en aquellas cosas que son necesarias para darle calidad de vida a la gente, para que esta región sea mucho más amable. Seremi, justamente están en esas prioridades, o sea, en cómo nos estamos gastando los recursos, en qué estamos poniendo el énfasis de los pocos recursos siempre escasos, ¿verdad?, que provienen desde el Estado para esta región. ¿En qué nos estamos gastando? Hoy día la gente está hablando de estos temas. Seguridad ciudadana es algo que le preocupa, el sistema de atención en salud, el tema de los campamentos. Es decir, hay muchas necesidades. Cuando hablábamos y discutíamos, ¿verdad?, de cómo estamos midiendo la pobreza en Antofagasta, es una cuestión bien distinta hace algunos años. Sí. A ver, retomando el tema del presupuesto de la Nación 2016. La presidenta Bachelet aumenta un presupuesto, que es una propuesta del Parlamento, que tiene hasta la segunda semana de diciembre para aprobar el Parlamento. Si no se aprueba, lo que rige es el presupuesto del año anterior. Eso a contar del 1 de enero del próximo año. Pero la presidenta hizo focos en este 4,4% que estábamos hablando en la mesa, que es un presupuesto acorde al contexto internacional que estamos viviendo. Y ese presupuesto se va dirigido a 4 preocupaciones de la población, lo que es salud, educación, seguridad ciudadana y el otro tema que yo no quiero dejar de pasar es el énfasis en el tema económico. Ahora, hay que recoger que esos presupuestos de los 4 que acabo de nombrar aumentan y en la región de Antofagasta, en la discusión previa que tuvimos en la dirección de presupuestos, la región logró que nuestro Ceremi, a través del Intendente y el Consejo Regional, pueda ante DIPRES justificar el aumento de presupuesto necesario para MOP, para MIMBU, salud, para la región de Antofagasta. Entonces, es muy importante que todos los actores de la región estemos detrás de nuestros parlamentarios y podamos a través de ellos defender estas partidas que ya están consensuadas previamente con DIPRES y con el sector respectivo. O sea, porque eso se traduce en que realmente van a haber soluciones que se han comprometido, por ejemplo, en el área de vivienda, en el área de... Por ejemplo, vivienda va con su presupuesto sectorial para ir en aporte a lo que el compromiso hecho por el sector de ir en concordancia con el convenio de programación firmado que estaba hablando el presidente del CORE respecto a crear más vivienda en Antofagasta. Creció, Sí, y creció. El Ministerio de Salud de la región de Antofagasta aumentó un 13%. Por ahí debe tener los datos. El de educación igual, el MOP igual. Entonces, en nuestra región hemos logrado un buen preacuerdo con la discusión presupuestaria que hizo la región. Y lo que tenemos que hacer es que nuestros parlamentarios nos ayuden a que eso se concrete. ¿Por qué? Porque es muy cierto lo que dice Manuel. En estos momentos, en los parlamentos, los distintos representantes de regiones están tratando, no, ¿sabes qué? A mí se me cayó el hospital de
tal región, súbemelo, pero esa redistribución interna, suponte en salud, significa que tiene que sacarle a otra región. Entonces tenemos que estar muy alerta y defender todos el presupuesto ya prenegociado que tiene la región y que ha sido muy buen presupuesto porque hemos logrado aumentar en salud, en educación y en MIMBU y en Ministerio de Obras Públicas. Entonces es importante que estemos todos detrás de nuestro parlamentario para poder defender esos acuerdos prehechos con los sectores. Fernando. Mira, el tema de la cartera de proyectos de inversión a mí me parece que es un tema sumamente importante que la región debiera fortalecer, sobre todo lo que pudiéramos identificar, más allá de la inversión sectorial, como la cartera de proyectos estratégicos de la región de Antofagasta. ¿Cuál es la cartera de proyectos estratégicos para el periodo, no sé, los próximos 15 años, los próximos 20 años? ¿Cuál es esa cartera? ¿Existe consenso público-privado sobre las mismas? Pregunta clave que tenemos que responder. Segundo, ¿tenemos la institucionalidad capaz de generar esos proyectos, de monitorear y asegurar de que esa inversión se va a realizar conforme a los estándares establecidos? Es una segunda pregunta relevante que yo creo que tanto para la primera como para la segunda no tenemos una respuesta potente, ¿ok? Yo creo que es uno de los desafíos que tenemos, lo hemos conversado con Mario y tenemos acuerdo en eso. Sin embargo, no me gustaría que nos distrajéramos del tema central de hoy día, que es el tema del presupuesto, ¿no es cierto?, 2016, la baja que estamos teniendo en un contexto global de pérdida de participación en el presupuesto global en el año 2013 y en el año 2014. Eso nos parece inaceptable, hay que sumar fuerza público-privada para negociar, ¿no es cierto?, un mayor presupuesto. Esta región le aporta al país por lo menos entre 5 y 8 veces lo que recibe de vuelta. Y esos aportes son, a propósito de uno de los Twitter que enviaron, son aportes que realizan las empresas públicas y privadas a través de impuestos, patentes mineras, transferencias directas al fisco. El problema que tenemos es que no retornan a la región de Antofagasta esos recursos. Las empresas, las personas de esta región le aportan al erario nacional entre 5 y 8 veces lo que les viene de vuelta. El problema que tenemos es que no somos capaces, ¿no es cierto? No hemos logrado de retener o que se reinvierta adecuadamente el porcentaje. Que lo decíamos, solo una cola incluso del arriendo de bienes nacionales podría significar bastante efectivamente recursos, que la región requiere, y para eso se requiere argumentos técnicos potentes y organización y movilización de los actores públicos y privados. Carolina, agregar a lo que dice Fernando lo siguiente, o sea, efectivamente nosotros tenemos inversión pública y privada fuerte en la región, y el tema, Fernando lo decía, más de 27.000 millones de dólares en inversión privada de aquí al 2018, entre proyectos de Codelco y proyectos privados que vamos a tener en la región. A diferencia de otras regiones, la inversión minera aquí se ha amplificado, a diferencia de otras regiones que han ido perdiendo proyectos mineros. Y lo que nosotros sí requerimos, y ahí es donde toda la región tiene que ponerse detrás, por ejemplo, esto que tú hablabas de impuestos o de renta que nos ingresan, por ejemplo, la política de bienes nacionales, nosotros tenemos que pelear en forma conjunta, por ejemplo, que no se siga con la política de arriendo, que es la que hemos estado tratando de modificar, y ojalá sea una política de venta y volver a lo que teníamos antes, que eran el tema de las ventas por licitaciones, porque eso nos aporta al menos un porcentaje mayor de ingresos a la región y nos genera, como decía Manuel, un aporte extraordinario que podemos de esa forma poder dirigir en qué vamos a apoyar los proyectos estratégicos. Independiente de eso, el trabajo mancomunado es súper importante. La inversión privada tiene que ir en conjunto con la inversión pública, y es así que desde el Ministerio de Economía y a través del intendente y los distintos actores que estamos acá en la mesa, nosotros estamos tratando, por ejemplo, de impulsar la inversión privada, agilizando respecto a focalizar dónde hay cuellos de botellas y todo. Entonces, ese trabajo tiene que venir apoyado, por ejemplo, por políticas públicas respecto al tema de bienes nacionales, que para esta región es súper importante. Más del 80% de los terrenos son
fiscales. Por lo tanto, es súper importante que la política de arriendo pase de nuevo a una política de venta. De hecho, nuestro Ceremi de Bienes Nacionales está justamente en eso, negociando con su nivel central este cambio de política, y por eso es súper importante que nuestros parlamentarios y todos nosotros estemos detrás de esas políticas públicas. Pero yo puedo estar de acuerdo con eso al mediano plazo. Pero lo que yo creo, pero lo que a mí me preocupa en particular como consejero regional es la inversión hoy día. Y yo me quedo con lo que dice Fernando, hay que contextualizar el tema. Lo que nos convocó o lo que nos invitaste tú es hablar del presupuesto. O sea, entonces, cada parlamentario esperan ustedes que comprometa su voto. Yo personalmente le mandé los informes a los parlamentarios solicitándole que ellos la oportunidad de poder revertir, la única posibilidad de poder revertir este menor ingreso respecto del FNDR de la región de Antofagasta está en manos de ellos. O sea, y se espera que todos los parlamentarios digan que no al presupuesto. No primero ir a la discusión presupuestaria, sino que ir a la DIPRES, a decir, a ver, ¿por qué usted, siendo la región de Antofagasta la que aporta mayor esta situación, que tiene un mayor PIB, recibe menos? Y otros que tienen un PIB inferior a la región de Antofagasta reciben más que lo que aportan. Y después también ir a la discusión presupuestaria. Yo estoy de acuerdo, creció vivienda, porque hay un aumento considerable respecto a los subsidios, creció el de salud, creció el del MOP, y en ese envío de información que usted pero son políticas sectoriales. Sí, pero en ese envío de información, ¿qué respuesta obtuvo los parlamentarios? Aquí vamos a comprometer a lo mejor lo que ustedes creen. ¿Cómo van a actuar quienes de acuerdo a lo que hemos visto? A ver, la diputada Núñez, la diputada Hernando, los demás diputados de la región. No he tenido la oportunidad de conversar con la diputada Núñez, porque cuando ella estuvo en la situación de la comisión, yo estaba en otra actividad, pero conversé con el senador Pedro Araya, conversé con la diputada Hernando, escuché hoy día en un programa al diputado Espinosa, que sí, que está bien, que el crecimiento es prudente, el 4,4, va a cumplir con una serie de situaciones, pero eso no opta a que esta región no tenga los recursos que se merece tener. Y yo espero que cumplan. Diputado, ¿usted piensa que con la presión que se da, con la discusión que tiene que... O sea, ¿qué pueden hacer hoy nuestros parlamentarios? Nosotros vamos a exigirles que comprometan ese no a lo que tengan que votar o la ida a la misma La presión dirección más fuerte que puede recibir un político es pública. Por lo tanto, la presión que decía Fernando, aquí no estamos llamando a sublevarnos ni nada por el estilo, pero sí hacerle un llamado. Y uno transfiere la experiencia que uno ha tenido. Por algo yo te digo de que qué es lo que significa, cómo se maneja y qué es lo que se hace en la discusión presupuestaria. Hay temas en los cuales yo acepto que el parlamentario no se va a introducir con mayor fuerza, pero en los temas regionales estás, entre comillas, obligado. ¿Pero cómo ha visto los actuales? O sea, la verdad, ¿están en una mirada regional? Sería irresponsable en emitir una opinión contra ellos en este minuto, no conociendo... Pero se han pronunciado públicamente, por lo menos lo han dicho. Sí. Bueno, todos reclaman, todos dicen que es poco, que van a hacer en la gestión, y espero que la hagan. Si estamos dispuestos a ayudar, bien decía Fernando, nosotros estamos dispuestos a colaborar, ir al Congreso, a marcar la pauta, porque no solamente tenemos que convencer que se pongan las pilas nuestros parlamentarios, sino que tenemos que convencer también a la comisión después para que voten y aprueben el presupuesto. Si es súper complejo lo que yo les quiero transmitir. Eso no quita que con la fuerza que uno pueda tener, pueda desarrollar las acciones en bien de lo que uno pretende. Carolina, Fernando, ¿y en su caso debiera ser así? Porque definitivamente yo propondría que convocáramos a los parlamentarios regionales a una reunión en la región para donde nos pusiéramos de acuerdo, estuvieran los argumentos sobre la mesa y ojalá lográramos ahí el compromiso de ellos para la negociación que ellos van a tener que hacer. Solo un par de cifras adicionales al terminar, Carolina. Sí, nos vamos. La región de Antofagasta le aporta al PIB entre un 10 y un 11% o un 12% al PIB nacional. Por el lado de las exportaciones le aportamos entre un 25 y un 30% al valor total de las exportaciones nacionales. Y estamos recibiendo de vuelta una inversión equivalente al orden del 3%, más o menos 3.3% fue el año 2014. Por lo tanto, tenemos argumentos potentes, además de los que ya he mencionado, para que en esa reunión con los parlamentarios obtengamos el compromiso de ellos para dar la pelea en el Parlamento. Y esto es región, es transversal.
Vamos a esperar. Siempre dice que hay una unidad, pero cuando llega el momento de los que hubo de defender, yo he visto muchas cosas en esta mesa. El compromiso a veces ha sido pero mucho. es que hay que ponerse la camiseta de la región. Pero yo sé que estamos contra el tiempo, pero hay un tema que no lo quiero dejar pasar y es cortito y un minuto. Vamos. Antes que se muchas gracias. Hoy día hay que hacer el plan de desarrollo regional a proyectarse en el tiempo. Vamos a ver cuánto acuerdo hay finalmente en la región. Gracias por su sintonía esta noche. Agradecemos a CDA Villalobos, Sebastián Gómez, a Álvaro Ormeño, Tomis y Cornejo, también Luchequi, que nos han comentado varios en redes sociales el tema de esta noche, presupuesto 2016 y el recorte en la región de Antofagasta. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo lunes. Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrix Saldívar. Trabajando por el éxito mutuo, presentó Encuentro Regional.